Bendiciones, hermanos. Espero estén teniendo un día bajo la gracia del Señor, un día bendecido en el Señor. Hermanos, hoy estaremos hablando bajo el tema caminando bajo la voluntad de Dios. Veo que este tema es muy importante para nosotros, los cristianos, porque muchas veces la iglesia se acomoda tanto a este mundo, se conforma tanto a este mundo que olvida cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Pero no podemos avanzar en este tema sin antes saber qué es la voluntad de Dios, qué nos dice la palabra, qué nos dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios. Y es que mira lo que nos dice Romanos. Esto es un versículo muy interesante porque nos da tres cualidades, nos habla de tres cualidades acerca de la voluntad de Dios. Esto es Romanos 12, versículo 2. Y nos dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo primero que vemos, lo primero que me llama la atención de este versículo, es que nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hoy nos estaremos enfocando en que la voluntad de Dios es buena. Fíjate, nosotros muchas veces buscamos nuestra propia voluntad, andamos según nuestro propio entendimiento, nuestra propia voluntad, que nos olvidamos cuál es la voluntad de Dios, que nos desinteresamos por cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Elías, vamos a poner de ejemplo a Elías. Fíjate lo que pasa con Elías. Elías viene de una gran victoria contra los Baales. Creo que ya ustedes lo han leído, esa historia, ese pasaje, ese capítulo de la Biblia que nos dice que Elías le dijo a los Baales que buscaran 2 bueyes y los despedazaran, lo pusieran en un altar, y al Dios que le oraran y que cayera fuego, ese sería Dios. Entonces vemos que después de esa gran victoria, Elías se enteró de que Jezabel lo estaba buscando para hacerle daño, para matarlo. Incluso la misma Jezabel le dijo: si que los dioses me castiguen con tal y aún me hagan más, dice el versículo, si mañana no te hago lo mismo que le has hecho a los sacerdotes de Baal, a su gente. Sabemos que pues cuando Elías tuvo la victoria, le dio órdenes a sus hombres que despedazaran a los Baales, que los degollaran, que lo mataran. Entonces por eso fue que la reina Jezabel lo amenazó. Entonces Elías, viendo esa amenaza, enterándose de esa amenaza y de que Jezabel lo estaba buscando para hacerle daño, él tomó la decisión. Fíjate lo que pasa, él tomó la decisión bajo su propio criterio, bajo su propia voluntad, bajo su propio entendimiento, de irse a Oreb, a una cueva, ¿no? Y vemos que en esa cueva estaba pasando por un momento crítico, por un momento desesperante, ansioso. Él estaba ansioso, con miedo, tanto así, estaba pasando por un mal momento que hasta le dijo al Señor que lo matara. Estaba pasando por un momento grave, caótico, que hasta la muerte estaba deseando en ese momento. Amén. Entonces vemos que Elías se fue a ese monte no por la voluntad de Dios, porque si fuera por la voluntad de Dios, Dios lo sustentaría, Dios le diría la palabra: y vino palabra de Jehová a Elías, vete a tal sitio. Pero no vino palabra de Dios a Elías. Y yo estoy seguro que si Dios le hubiera dicho que se fuera al monte Oreb, él no pasaría por esos momentos de ansiedad, de miedo, de querer hasta morir, sino que confiaría en la palabra del Señor, y ahí se quedaría, y ahí vendrían ángeles a sustentarlo, a darle de comer, a darle ánimo, así como vemos que lo hicieron, ¿no? Pero porque Elías era un hombre de Dios, y Dios no olvida, Dios no desecha a su creación, Dios no olvida a los que lo sirven. Amén. Entonces por eso vemos que lo sustentó. Pero Elías pasó por ese momento caótico porque esa fue su voluntad.
Y yo estoy seguro de que muchos de los problemas de nosotros no vienen porque la vida es cruel o porque el diablo nos está haciendo la guerra, sino porque muchas veces no sabemos, y por lo que no sabemos cuál es la voluntad de Dios, no andamos bajo la voluntad de Dios. Yo me quiero hacer entender en este punto. Muchas veces los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida vienen como la consecuencia de que no andamos bajo la voluntad de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué la palabra nos dice de que la voluntad de Dios es buena? Porque fíjate, la voluntad de Dios, Dios no desea mal para su creación. Él mismo lo dice en su palabra. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamiento de bien y no de mal. Pero aquí hay otro versículo que me gustaría abundar en este tema y darle a conocer este versículo. Hablarle según este versículo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7. Dice, por nada puedes estar pasando por cualquier momento, por cualquier situación, pero Dios te dice, por nada estéis afanosos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que por nada estéis afanosos. Y aquí es donde vemos que la voluntad de Dios es buena para nosotros, porque si nosotros nos afanamos, muchas veces nosotros nos afanamos, no es que ¿por qué no me llegan clientes a mi trabajo? ¿Por qué no me llegan clientes a mi negocio? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué aquello? ¿Por qué mi familia hace esto? ¿Me aborrece? ¿Por qué en mi matrimonio no me va bien? Y nos afanamos por tantas cosas que nos olvidamos quién es nuestro Dios. Fíjate, nos afanamos por tantas cosas que nos olvidamos de quién es nuestro Dios, de quién es el que nos sustenta. Entonces, la Biblia nos dice que no estemos afanados por esas cosas. Dios nos dice, la voluntad de Dios es que nosotros no estemos afanados por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo sabemos que la voluntad de Dios es buena para nosotros? Porque Dios desea el bien para nosotros. Dios no nos quiere ver afanosos, así como estaba Elías en esa cueva. Dios no nos quiere ver triste, ni con miedo, ni con ansiedad, ni con preocupaciones, sino que quiere para nosotros que nosotros le hagamos saber lo que estamos pasando. Fíjate, pongamos de ejemplo esto. Supongamos que un hijo le pide, un joven le pide plata prestada a un prestamista, un gota a gota, pongámoslo así. Aquí en Colombia se le dice gota a gota, en Bogotá se le dice gota a gota. Le pide tanto prestado, no da, préstame esto y yo te lo devuelvo tal día. Entonces llega el día y el joven no tiene cómo pagar esa plata. ¿Qué tiene? Y el padre lo ve preocupado, él está preocupado, él está ansioso, él está, ¿qué pasará conmigo? ¿Por qué me metí en este problema? Mira, ahora no tengo cómo pagar esa plata y ¿qué van a hacer conmigo? Me van a hacer daño. Y entonces el padre lo ve cabezón, entonces el padre lo ve preocupado y le dice, hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? O sea, ¿por qué estás preocupado? Y el hijo le sale, no es que no es nada, papá, no es nada. ¿Cómo el papá lo va a ayudar en ese momento si no sabe qué es lo que le está pasando? En cambio, si el hijo le dice, papá, no es que yo presté una plata prestada y ahora no tengo cómo pagarla. Entonces el padre, yo me imagino que buscaría una solución a ese problema, buscaría la plata, le emprestaría la plata, o no sé, buscaría la solución para ayudar a su hijo, no lo dejaría solo y resolver ese problema, ¿no? Lo mismo quiere Dios con nosotros. Fíjate, Dios desea ayudarte más de lo que tú deseas ayudarte a ti mismo. Dios desea que salga de algún problema más de lo que tú quieres salir de ese problema. Entonces, Dios no quiere que estemos afanosos ni preocupados, sino que nosotros vayamos a su presencia y le comuniquemos lo que está pasando con nuestra vida. Fíjate, yo vi un video donde una muchacha estaba arrodillada pidiéndole a Dios que enviara cliente a su negocio. Y literalmente no había nadie. Cuando ella le estaba orando al Señor no había nadie. Pero después que ella le oró a Dios, eso se llenó de una manera impresionante. Yo dije, el poder de Dios es impresionante, no lo podemos entender. Pero eso pasa, ¿por qué? Porque le pidió a Dios, le oró a Dios, no se afanó demasiado como para olvidarse de quién es su Dios, sino que buscó a Dios aún en ese momento. ¿Por qué? Porque ella sabía de que Dios tenía el poder
para hacer que su negocio se llenara. Entonces, esta es la voluntad de Dios, que nosotros vayamos a su presencia y le pidamos lo que necesitamos. Amén. Y entonces dice el versículo 7, y la paz de Dios, no cualquier paz, no la paz del mundo, sino la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces esta es la voluntad de Dios, que tú estés tranquilo, que tú no te preocupes por nada. Déjame decirte, si estás pasando por momentos críticos, por momentos difíciles, la voluntad de Dios es que tú pases ese momento crítico, ese momento difícil, pero con oración, estando en comunión con Él, invocando su nombre, porque cercano está Jehová a los que invocan su nombre, a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu, dice la palabra. Entonces, la voluntad de Dios para ti es que no estés afanado. La voluntad de Dios para ti es que no estés preocupado, sino que la voluntad de Dios para ti es que vayas a su presencia para Él poder ayudarte, para él poder ayudarte en lo que tú necesitas ayuda. Amén. Entonces espero que estas palabras sean de gran bendición para ti. Y bueno, este es mi primer video haciéndolo de esta manera por aquí por YouTube, pero espero que les guste y vendrán más con el favor de Dios, con la voluntad de Dios. Entonces busca la voluntad de Dios antes de afanarte. Fíjate, busca la voluntad de Dios antes de afanarte. Que Dios te bendiga.